Durante los años 2008, 2009 y 2010, Tijuana vivió los momentos más difíciles en lo que respecta a seguridad pública. En aquel entonces, una sociedad valiente, junto con un sector empresarial decidido, y en este caso particular de Coparmex Tijuana, se unieron para provocar en el gobierno del Estado la voluntad política de unir a los 3 niveles de gobierno para disminuir la inseguridad. Hoy queremos compartirle, a través de este video, las experiencias de los personajes que en carne propia vivieron estos momentos y cómo lograron en conjunto disminuir la inseguridad en esta ciudad. Esto es, para compartirlo con otros centros empresariales y otras ciudades que hoy viven situaciones muy difíciles. Y con esto, lograr motivar a una sociedad participativa y que logren disminuir, cada uno en su momento, la inseguridad en sus ciudades. Bueno, entonces recuerdo esa época, una situación difícil y en una transición de gobierno. En los 2000 nos toca, creo, la peor época. Si en los 80 era el gobierno, en los 90 el narcotráfico, en los 2000 era el narcogobierno. Y nos tocó pues enfrentar ese monstruo de la inseguridad que nunca lo habíamos vivido tan rampante como fue esa situación aquí en Tijuana, ¿no? Con la policía estatal no se podía combatir a la estructura criminal. Era prácticamente imposible, porque la estructura criminal de los Arellano y de los Chapos aquí tenían una coraza, se cubrían, se protegían con la propia policía municipal. De 2007 al 2010, aproximadamente enero, febrero del 2010, vivimos una época muy negra, de mucha sangre, de muchas amenazas, de muchos atentados. Nos levantábamos y había 12 muertos en una calle y había policías que le abrían el camino a los criminales, que protegían a los criminales. Nosotros insistimos mucho que Eugenio Elordi nos recibiera y él decía cuál era la agenda, porque nosotros representábamos al sector empresarial. Decía, yo con nosotros voy a tratar una agenda empresarial. Nosotros le decíamos, sí, pero tenemos que tratar el tema de la seguridad pública porque afecta a los empresarios. Total que eventualmente nos recibió. Algún día te platicaré con qué cara y con qué ánimo nos recibió el señor, pero con una enorme soberbia nos dice, el problema de la seguridad pública no es un problema de los empresarios, nos dijo. Y le dijimos, señor gobernador, tiene usted toda la razón. No es un problema de los empresarios, es un problema de toda la sociedad. Tijuana era una ciudad tal vez comparada con Irak, Bagdad, algo así. Recuerdo una frase, no sé si se la dijeron, o sea, violento Bagdad. Tijuana no es violento. Y en un mes tuvimos 178 muertos en Tijuana. Hubo más muertos en ese mes en Tijuana que en Bagdad. La ciudad, los ciudadanos tenían temor. La ciudadanía, pues, encerrada en sus casas, tenía miedo de salir. La vida nocturna de la ciudad se acabó completamente. Se dio en esos años el éxodo masivo de empresarios ante amenazas de ellos y de sus familias, pues huían de la ciudad. La actividad más productiva de la ciudad, la más remunerativa, era precisamente dedicarse a ser delincuente. Aunado a la inseguridad, pues viene el declive económico. Pero lo principal fue la psicosis social, ¿no? Una psicosis tremenda. Toda la gente tenía miedo de salir, nada más oscurecía y nadie salía. Es que la gente quería soluciones al tema número uno, que era el problema de seguridad. Fuimos a tener una entrevista directa con el Procurador General de la República, que era Cabeza de Vaca, para pedir la presencia federal, que voltearan a vernos a Tijuana, porque no podía seguir esto así. Y abre un correo general que se llama nosotrosivamos@yahoo.com.mx. El nosotros sí vamos implicaba, los demás no van a ir porque están corruptos, pero si tú nos dices, nosotros sí vamos a ir. Y la sociedad, que no tenía en quién confiar, que no tenía esa puerta para abrir y denunciar lo que estaba pasando, empieza a responder. A mí me toca ver la primera semana del Nosotros Íbamos así. Eran 7,000, el general las imprimió,
pesar que eran correos electrónicos, eran así, entre 4, 5, 6, 7 mil denuncias ciudadanas. Entonces, lo que hice yo fue sacar a todos los policías que estaban en la zona centro, los 70 policías, que tenían una vinculación directa con la gente que operaba aquí de la delincuencia. Los saqué a todos y los eché a la zona contraria. La zona oeste de la ciudad era operada por los Arellano Félix y la zona este era operada por el cártel de Sinaloa. Entonces, los que yo saqué de la zona centro, a todos los 70 oficiales, los saqué y los mandé a la zona este. La mayoría renunció, no se fueron para allá. Tuvieron miedo de que los mataran. Los que fueron para allá, los mataron. Mucha de esta gente que empieza a denunciar de manera anónima, como para asegurarse que el ejército realmente respondiera a este llamado de la sociedad, ¿no? de socorro por parte de la sociedad, muchos de esos correos iban nosotros íbamos con copia al semanario Z. Entonces muchas de esas denuncias nos llegaban a nosotros también. Iniciamos nosotros en el 2006, en el 2007, iniciamos una campaña que se llamaba SOS, Salvemos a Tijuana. Una campaña de auxilio pagada y patrocinada por empresarios. Esa campaña la diseñó Coparmex, en el cual en un mensaje muy claro, sin un logo, en blanco y negro, con palabras muy sencillas, decíamos SOS Salvemos a Tijuana. Empezamos con 3 o 4 espectaculares en Tijuana, que los pagábamos nosotros con nuestros propios recursos, y terminamos con más de 80 espectaculares en la ciudad. Empresarios, dueños de espectaculares nos hablaban por teléfono y nos los ofrecían los espectaculares. Entonces fue una gran presión social porque tú ibas por las calles de Tijuana y veías los anuncios. Tuvo una repercusión, apareció en el periódico Reforma, uno de los periódicos más importantes y más influyentes del país, apareció en primera plana. SOS, la iniciativa privada de Tijuana, reclama. Sí, fueron puros aguerridos de la Coparmex. Eran los que llevaban la voz cantante. Entramos en un círculo virtuoso muy interesante porque no solamente reaccionó el sector privado, reaccionó el sector social, que es lo más importante. Entonces había muchos esquemas de colaboración entre medios, sociedad y autoridades responsables o comprometidas para combatir a todas estas personas. Así fue. Nos toca un gobernador como Osuna Millán, un general como Sergio Aponte. Aquí en Seguridad Pública en Tijuana estaba el teniente Leizaola, había otros en los otros municipios, y ante la emergencia por la que estábamos, el nivel tan alto de violencia que estábamos viviendo, los obliga a coordinarse. Reunimos a los 5 presidentes municipales y formamos un solo acuerdo, con la colaboración del Ejército, de la Marina, de todas las instituciones, y empezó a funcionar. Cuando la población empieza a creer, a confiar en sus autoridades, inmediatamente cambia la situación, pero radicalmente. Sí, el evento de Tijuana Innovadora fue un evento muy bonito, también generado por un grupo de personas que nos comprometimos en ayudar a buscar la forma de cómo cambiar la imagen de Tijuana. Entramos con las 110 patrullas, con los 360 oficiales, equipados, ya adiestrados, y empezamos a tener enfrentamientos en la zona centro. Y empezamos a empujar. Participaron muchísimas gente, cerca de 800 voluntarios, y lo que hicimos es esencialmente enseñar al mundo algo que podríamos resaltar de Tijuana, y Tijuana se ha distinguido por muchísimos años por innovar. Es decir, saben que Tijuana tiene mucho que ofrecer, Tijuana tiene gente muy buena, hay que aprovechar lo que existe en Tijuana, dar la otra versión de lo que realmente somos, y eso nos generó pues muchos frutos. Yo recibí muchísimas llamadas de diferentes partes del mundo que estaban viendo lo que estaba saliendo positivo de Tijuana, y que pues, obviamente nos dio muchísimo gusto y mucho orgullo. No se me va a olvidar nunca el momento en que estábamos en la inauguración y se mencionan a las personas que están en el presidio y el aplauso que le dan al general Duarte, ¿verdad? Espontáneo,
creo que a mucha gente le salieron las lágrimas de la emoción de ver que realmente había reconocimiento, que la sociedad estaba unida buscando la forma de cómo poder ayudar, y él encabezando esa parte tan difícil, ¿verdad? Que fue pues, para nosotros un parteaguas. Fue algo muy bonito y lo reconocemos a todos los que participaron en eso. En ese evento, por ejemplo, una de las cosas que muy poca gente se enteraron, invitamos a 40 de los empresarios más importantes de empresas en el mundo que estuvieron y comieron con el presidente de la República, y donde hubo intercambio también con ellos de lo que estaba pasando y hasta dónde íbamos. Un cambio de cultura nos lleva a una generación. Entonces, el único garante que puede garantizar que esto suceda son los ciudadanos, si se adueñan del proyecto. Por eso hoy me da gusto que una institución como Coparmex esté ahora documentando esto. Sin voluntad política, aunque tengan el mejor estratega en una ciudad, aunque tengan los mejores empresarios comprometidos, dispuestos a participar, si no hay voluntad política, nada va a funcionar.